Bienvenidos a Aprendiendo en lo Profundo, donde en este capítulo, es el tercer capítulo, el tercer video, vamos a estar hablando sobre el tercer capítulo del libro de Michael Nielsen, titulado Neural Networks and Deep Learning. Bien, veamos un breve esquema de la charla, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es ¿cómo podríamos hacer para que las neuronas, las redes neuronales aprendan más rápido? Digamos, ¿qué sería aprender más rápido? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Etcétera. Luego veremos, respondiendo un poco la pregunta anterior, veremos cómo elegir una mejor función costo. Luego veremos toda la problemática relacionada al problema de overfitting, o en español sería fitear de más, darle más cosas a la red de las que realmente necesita. Luego veremos métodos de regularización, o en la jerga se conoce en inglés como regularization. Y luego veremos la implementación en códigos de esto. Bien. Entonces, bien. Evidentemente nosotros vamos a querer que nuestra red neuronal aprenda más rápido, donde hagamos un breve repaso. Aprender quería decir, para nosotros, minimizar la función costo, ¿sí? Donde recordemos que la función costo era la función que nosotros le decíamos, era como una forma de nosotros a decirle a la red neuronal qué tan equivocada está. Entonces, eso es lo que vamos a querer minimizar, y aprender más rápido vendría a significar, si se quiere, de alguna forma, sería minimizar la función costo de una manera más rápida. Entonces, bien, empecemos con un ejemplo sencillo. Vamos a tomar una única neurona que tiene un único input y un único output, y la vamos a entrenar para que tome un input 1 y devuelva 0. Bien, entonces inicialmente vamos a elegir arbitrariamente que el weight sea 0,6 y el biases sea 0,9. Recordemos que el biases era el sesgo. Y tomamos un learning rate que recordemos que estaba relacionado con el algoritmo de descenso de gradiente, o gradient descent en inglés. Y eso tiene un valor de 0,15. Entonces acá en la imagen izquierda vemos, bueno, nuestra red neuronal, nuestra neurona, que tiene un weight 0,6 y un bias 0,9, y inicialmente tiene el input 1 y devuelve 0,82. Entonces nosotros la vamos a entrenar para que devuelva 0, porque es lo que queremos. Entonces, en el libro ustedes van a poder apretar el botón y van a correr este código o este ejemplo en tiempo real, y les va a formar el gráfico segundo a segundo, si se quiere. Entonces, bien, tomamos que nuestro código tenga 300 épocas, que recordemos que las épocas venían con el algoritmo de backpropagation, y de descenso de gradiente. Entonces, vemos que inicialmente la función costo decae bastante rápido. Entonces, lo que nos está queriendo decir esto es que cuando la neurona está muy equivocada, ¿sí? Porque, digamos, me está devolviendo 0,82 inicialmente, y vemos que disminuye muy rápido, significa que cuando está muy equivocada, aprende muy rápido. Es decir, que la función decae muy rápido. Y cuando empieza a estar, digamos, más cerca del resultado esperado, por ejemplo acá 0,09, vemos que la función costo se plancha. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que básicamente aprende muy bien cuando está muy equivocada, ¿sí? Y aprende muy mal cuando está cerca del resultado que nosotros esperamos. En este caso, por ejemplo, se planchó en 0,9, que es, digamos, cerca del resultado que nosotros esperamos. Entonces, ahora vamos a probar cambiar el weight y al biases, o sesgo, a 2, al valor 2, ¿sí? Entonces, acá en la imagen izquierda vemos nuestro weight inicial y el bias inicial, y vemos que tiene un input de, digamos, de 1, de valor 1, y nos devuelve 0,98. Recordemos que nosotros le estamos pidiendo que devuelva 0. Entonces la vamos a entrenar. Bueno, corremos el código
Y veamos qué pasa inicialmente. Entonces, inicialmente está muy equivocada la neurona porque nos devuelve 0,8 y vemos acá que, que está muy planchada al principio. Entonces, eso quiere decir que cuando está muy equivocada aprende muy lento, y cuando empieza a estar más, cuando empieza a tener un resultado mejor, digamos, al esperado, que sería 0, empieza a aprender cada vez más rápido. Entonces, esto es un comportamiento bastante antiintuitivo porque no aprende cuando está equivocada, y cuando está, digamos, cuando devuelve cosas cerca del valor esperado, aprende muy bien. Entonces, podemos concluir, si se quiere, que esta red, o las redes neuronales en general, aprenden muy bien cuando están muy poco equivocadas, ¿sí? Y aprenden, y tienen muchas dificultades, o aprenden muy mal cuando están muy equivocadas, que es un comportamiento exactamente opuesto, por eso digo que es antiintuitivo, al, por ejemplo, de los seres humanos. Los seres humanos aprendemos mucho cuando estamos muy equivocados. Bien, entonces, ¿por qué aprende así la red neuronal esta que vimos nosotros? Y en general, las redes neuronales, ¿por qué aprenden así? Entonces, básicamente recordemos que aprender era minimizar la función costo, y minimizar la función costo venía con el cálculo de unas derivadas, ¿sí? Que eran la derivada parcial de la función costo con respecto a los weight y a los bias, ¿sí? Eso básicamente era, digamos, nuestro aprender, si se quiere. Entonces, que aprendan lento se traduce en la matemática que estas derivadas tengan un valor muy pequeño, ¿sí? Entonces, recordemos que brevemente, no hice la cuenta, puse el resultado, la cuenta está hecha en detalle en el libro, la pueden mirar si son curiosos. Básicamente lo que pasa es que recordemos que nuestra función costo era la función distancia cuadrática media, era básicamente la suma de los cuadrados de las distancias, que del valor esperado al valor real que nos dio. Entonces, al computar, digamos, nosotros la derivada parcial, nos queda que la derivada parcial de C con respecto al weight nos queda proporcional a o igual a la activación neuronal por la derivada de la función sigmoide evaluada en la suma pesada. Y lo mismo queda en la derivada parcial con respecto al bias. Pero recordemos brevemente que la función sigma, esta que aparece acá, era la función sigmoide, era la función que está el gráfico puesto acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fijémonos que cuando la función z, ¿sí? Que es la suma pesada, vale, por ejemplo, 4, o un número más grande que 4, ¿sí? Tiene una pendiente muy chiquitita. Entonces, recordemos que la pendiente era esencialmente el valor de la derivada en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, cuando las sumas pesadas adquieren un valor muy grande, la función sigma prima es muy chiquitita, ¿sí? Entonces, lo que está pasando esencialmente es que nuestra función costo está haciendo que aprenda de una manera más lenta, si se quiere. Entonces, con esta motivación y con la idea de que nosotros vamos a querer que aprenda más rápido nuestra red, vamos a introducir, un poco tirado de los pelos, la función entropía cruzada o cross entropy, como lo indica en el libro. Bien, la función entropía es una función que aparece en muchas ramas de la física, y aparece también en este contexto, que el libro habla un poco de dónde sale la entropía, pero básicamente sale o se introduce por primera vez en un paper de un matemático que se llamaba Shannon, que está bien explicado en el libro, por si son curiosos y les gusta la historia, pueden leerlo. Entonces, bien, vamos a definir la entropía cruzada. Entonces, supongamos que tenemos una neurona que tiene 3 inputs, cada uno de los inputs está pesado con un determinado weight, y devuelve un único output, que es la activación de la neurona, que básicamente va a ser sigma, la función sigmoide, evaluada en la suma pesada de todos los weights. Entonces, bien, definimos la función entropía cruzada como 1 sobre la suma sobre n, la suma sobre x, digo, donde x eran todos los ejemplos
recordemos que nosotros le damos para entrenarla, y logaritmo de la activación más 1 menos i por el logaritmo de 1 menos la activación neuronal, ¿sí? Bien, y era el valor que nosotros esperábamos en ese determinado, ejemplo, y A es el valor que nosotros obtenemos de la red. Bien, entonces, básicamente, esto es una suma de dos logaritmos, y bien, luego veremos que esta función, así como está, cumple los requisitos de función costo. Pero bueno, primero veamos que corrige el problema que nosotros esperábamos corregir. Entonces, al calcular la derivada parcial con respecto a los weights, haciendo la regla de la cadena o el algoritmo de backpropagation, obtenemos que básicamente no aparece la función, si bien aparece la función sigmoide, no aparece la derivada de la función sigmoide, que era lo que nos daba un valor realmente chico. Entonces, nada, acá les puse las dos fórmulas para ver que no aparece la sigma prima. Entonces, estas dos derivadas no tienen por qué ser pequeñas. Bien, entonces, ahora veamos brevemente que la función, esta entropía cruzada, realmente cumple las condiciones de función costo. ¿Y qué es lo que esperamos de la función costo? Que sea positiva. Bien, entonces veamos que efectivamente sea positiva. Entonces, como las activaciones neuronales están entre valores 0 y 1, ¿sí? Porque recordemos que le aplicamos la función sigma, entonces el logaritmo de un número entre 0 y 1, por si no lo saben, es negativo. Entonces, negativo con el negativo que aparece adelante, que lo pusimos a propósito para que sea positivo, queda que la función c es positiva, ¿sí? Porque los dos logaritmos van a dar un número entre 0 y 1. Bien, entonces, cuando el resultado que nos da la neurona es parecido al resultado real que nosotros queremos que dé, vamos a ver que la función costo va a ser casi que igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando i es el valor esperado y el logaritmo de a en la activación es parecido, ¿sí? Eso va a dar un número muy chiquitito por cómo es el logaritmo en sí. Entonces, nada, nos va a quedar que casi es 0 cuando la neurona está muy poco equivocada. Bien, entonces vamos a tratar de ver, ahora que lo vimos teóricamente, vamos a tratar de ver si computacionalmente verdaderamente se ve alguna diferencia, ¿sí? Bien, entonces volvamos a los ejemplos, exactamente los mismos ejemplos que hicimos antes. Entonces, en el ejemplo anterior, inicial, recordemos que habíamos elegido un weight de 0,6 y un biases o un sesgo de 0,9 y nos devolvía 0,82. Entonces vemos que el gráfico que está acá a la derecha, en el cursero del mouse que se ve, vemos que es parecido al anterior, ¿sí? Al gráfico anterior. Entonces, el que era problemático era el otro caso, cuando el weight y el biases eran 2. Entonces, volvemos a correr el código, ¿sí? Y acá nos genera el gráfico. Entonces vemos que cuando está muy equivocada, porque recordemos que nos devuelve inicialmente 0,98, cuando está muy equivocada, fíjense que aprende rapidísimo, porque tiene una pendiente casi vertical, lo que nos está diciendo que está aprendiendo de una manera muy rápida, ¿sí? Y luego cuando empieza a estar más cerca del resultado esperado, se plancha. ¿Qué es lo que nosotros queremos esperar? ¿Sí? Es lo esperable. Acá puse la imagen para comparar el comportamiento entre las dos redes neuronales en el mismo ejemplo, usando dos funciones costo diferentes. Entonces, en el gráfico de acá a la derecha vemos cuál era el resultado usando la función costo cuadrático, y acá en la izquierda vemos cuál es el resultado utilizando la función costo entropía cruzada. Entonces vemos que realmente una elección de función costo como la entropía cruzada realmente nos da una ventaja para, digamos, aprender más rápido. Bien, entonces, sigamos al siguiente problema. Ahora vamos a ver la problemática del overfitting, o en sus siglas en español sería el equivalente a como darle ejemplos de más que la red realmente no utiliza. Entonces, básicamente,
una red neuronal, si se quiere, es un conjunto de parámetros libres que nosotros lo vamos a modificar. Estos parámetros libres, recordemos que son el weight y el bias, ¿sí? Y modificando el valor numérico de estos weights y estos biases, nosotros vamos a poder predecir cosas externas, digamos, a las que la red neuronal nunca había sido expuesta. Entonces, realmente el test de aprendizaje, para saber si nuestra red neuronal está aprendiendo bien, es ponerla en una situación o darle un ejercicio que nunca haya visto antes. Entonces, la red neuronal va a estar realmente utilizando todos los parámetros libres para ver si lo hace bien o no lo hace bien. Entonces, empecemos con nuestra red neuronal, que le vamos a pasar solamente 1000 ejemplos, ¿sí? En vez de 50.000, que recordemos que los 50.000 ejemplos son los ejemplos que venían en el NIST Loader del capítulo 1. Entonces, solamente le vamos a dar 1000 ejemplos. Y vamos a tomar un learning rate de 0,5 y vamos a poner un 400 épocas, donde recordemos que las épocas venían relacionadas con el, ¿cómo que se llama? Con el algoritmo de gradient descent. Entonces, acá a la derecha grafiqué el costo, o sea, la función costo en la data de entrenamiento, digamos, en lo que nosotros le damos para que practique, ¿sí? Donde obviamente acá estamos viendo lo esperado, digamos. Cuando va practicando va disminuyendo la función costo a medida de las épocas, pero acá a la derecha, de lo que estoy graficando es el accuracy, es decir, lo bien que hizo al resolver ejemplos de prueba. Es decir, que son ejemplos a los cuales no estuvo expuesto anteriormente. Entonces vemos que acá hice trampa, en realidad no grafiqué los primeros 200 épocas, pero bueno, grafico a partir de la época 200, donde vemos un crecimiento lineal entre 81,9 y 82,5 alrededor de las 300 épocas, las primeras 300 épocas. Entonces, realmente la red neuronal en este momento, en las primeras 300 épocas, está aprendiendo, porque está creciendo, digamos, que también resolvió los problemas. Pero, fíjense, a partir de la época 300 o 200 y pico, hasta la época 400 se planchó. Pero, ¿qué pasa? En el gráfico de la izquierda nos está diciendo que la neurona disminuyó la función costo. Pero, recordemos que esta es la función costo en los ejemplos de entrenamiento. Entonces, esto es el fenómeno de overfitting, ¿sí? Le estamos dando ejemplos de más, ¿sí? Y la red neuronal está aprendiendo mucho de esos ejemplos y no lo puede generalizar, digamos, a ejemplos a los cuales no estuvo expuesto anteriormente, ¿sí? Por eso es que se planchó en la época 300. A la 400 se planchó el resultado. Obviamente no se planchó constante porque hay fluctuaciones estadísticas, pero sí se planchó. Bien, entonces esta es la problemática del overfitting y esto es una problemática en las redes neuronales en general. ¿Sí? Bien. Ahora, miremos lo que pasa con la función costo, pero de los ejemplos de prueba, es decir, los ejemplos que nosotros le vamos a dar para que ella resuelva con lo que ya practicó. Entonces, está graficado acá a la derecha. Fíjense que en las primeras 10 épocas, o las primeras 20, si se quiere, la función disminuyó, la función costo disminuyó, pero después se volvió a elevar. Entonces, eso no queremos que suceda, porque significa que nuestra red neuronal no está aprendiendo, de hecho está empeorando. Pero, si se fijan, acá a la derecha, acá grafiqué digamos, qué también hizo los problemas de entrenamiento. Entonces vemos que en las primeras casi 50 épocas resuelve ya casi el 100% de los ejemplos de entrenamiento que le estamos dando. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, sencillamente lo que está pasando es que la neurona está aprendiendo a resolver muy bien los ejemplos que son de entrenamiento, es decir, con los ejemplos que nosotros le estamos entrenando, pero ya no sabe resolver los problemas de testeo, que son los problemas que nosotros queremos que realmente resuelva. Porque a nosotros no nos interesa que aprenda mucho los ejemplos de entrenamiento, porque los ejemplos de entrenamiento, como su nombre lo indica, son de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, esta es la problemática del overfitting y es un problema grave en general, porque
digamos, le estamos dando mucho entrenamiento, pero no lo está sabiendo aprovechar y está empeorando su poder de predicción, que es lo que nosotros realmente queremos que suceda. Bien. Entonces, repetimos exactamente lo mismo, pero con los 5000 ejemplos del MNIST Loader, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa? En este gráfico, esencialmente graficamos el accuracy o el qué también hizo los resultados del testeo, digamos, de los problemas que nosotros le damos para que resuelva y los de entrenamiento. Entonces vemos que cada vez aprende mejor a resolver los problemas de entrenamiento y cada vez se estanca en los problemas de prueba, que es lo que nosotros realmente queremos. Entonces esto es una señal de overfitting. Bien, entonces, ¿cuál es la forma de mejorar el overfitting? Bueno, entonces del gráfico anterior vemos que efectivamente al nosotros darle más ejemplos estamos aumentando el accuracy en los testeos de prueba. Entonces, una idea inicial sería aumentar la cantidad de datos de ejemplos de entrenamiento para que pueda mejorar aún más. Pero tenemos otras formas de reducirlo, ¿sí? Tenemos esencialmente dos formas. Una forma es modificar la función costo, como vamos a ver ahora, y otra forma es modificar la red neuronal en sí, que sería algo que vamos a ver más adelante, pero que son esas dos alternativas. O modificamos la función costo o modificamos la estructura de la red neuronal, no hay otra forma. O, bueno, sí, hay otra forma, es aumentar los ejemplos de entrenamiento. Entonces, bien, empecemos con, bueno, brevemente menciono los nombres. La forma de reducirlo modificando la función costo se llama L2, regularización L2 o regularización L1, donde L2 y L1 hacen referencia a un espacio métrico de matemática que tienen una forma muy particular. Entonces, veamos la regularización L2. Entonces, básicamente, la regulación L2 consiste en meterle a la función costo de entropía cruzada que nosotros definimos un término que sea lambda sobre 2n por la suma de todos los weights al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lambda se llama, le ponemos el nombre de término de regularización, y el efecto que tiene este término de regularización es que la red neuronal prefiera tener o prefiera aprender pesos pequeños, ¿sí? Porque recordemos que nosotros queremos que la función costo sea mínima y acá tenemos W al cuadrado. Si los costos, si los weights son muy elevados, W al cuadrado va a quedar muy grande, entonces no va a preferir eso y va a preferir, de hecho, tener los weights lo más chicos posibles. Obviamente eso va a depender en realidad del parámetro de regularización, pero bueno, en general eso vale. Bueno, y acá abajo, escribí la función costo C0, que sería la función costo de entropía cruzada, y le agregamos el término que está aquí. Entonces, bien, lo que hicimos acá es repetimos exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Lo único que cambiamos la función costo y pusimos la función costo L2 regularización, ¿sí? Que era agregarle el término ese con la suma de todos los weights al cuadrado y con un parámetro de regularización 5. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, acá vemos que efectivamente la función costo de los datos de entrenamiento disminuye, lo cual es lo que esperamos. Y acá estamos graficando el accuracy o qué también hizo los resultados o los ejemplos de entrenamiento. De entrenamiento no, de prueba. Entonces vemos que crece linealmente. Entonces ahora realmente sí, la red neuronal está aprendiendo y a su vez está mejorando su poder de predicción en los ejemplos de testeo, que es lo que nosotros realmente queremos. Bueno, acá grafiqué exactamente lo mismo, pero con los 50.000 datos de ejemplo. Para mostrar que efectivamente el método de regularización L2 funciona. Bien, entonces voy a mencionar brevemente el método de regularización L1. Lo menciono brevemente porque es exactamente el mismo método de regularización que el anterior, nada más que
eh, en vez de sumar todos los weights al cuadrado, tomamos el módulo del weight y lo sumamos sobre todos los weights. Pero luego el comportamiento es casi que el mismo porque la función es casi que la misma. Bien, y por último, había mencionado que había otra forma de hacerlo, que era modificar, digamos, la red, que es el algoritmo, o el algoritmo no, es un algoritmo, el algoritmo de dropout, en el cual no voy a entrar mucho en detalle, porque el libro tampoco lo explica mucho, pero lo pueden googlear y si les interesa, pueden ver más en detalle. Pero básicamente lo que hace es apagar o desconectar, si se quiere, todas las redes, todas las neuronas que tengan un weight muy chico, las apaga y se queda con todas las redes, todas las neuronas que están conectadas que tengan un determinado valor de weight, ¿sí? Y entonces, con eso va modificando la estructura de la red y va tratando de disminuir el problema del overfitting, ¿sí? Bien. ¿Cuál es Entonces, el nombre del algoritmo, perdón? ¿cómo? ¿Cuál es el nombre del algoritmo? Dropout se llama. Dropout, ok. Sí, acá está escrito, dropout. Bueno, a ver. Bueno, y eso sería todo el capítulo de hoy, ¿sí? Acá les dejamos el código QR del capítulo 3 por si quieren leer un poquito más sobre alguna temática que les haya gustado. El libro explica también, que yo no lo expliqué, explica muy bien, o no sé si lo explica muy bien, lo explica el por qué funciona, digamos, esto de L2 y L1. Me pareció muy matemático, por eso no lo puse. Así que nada, y acá le dejamos el código QR a nuestro repositorio de GitHub, ¿sí? Entonces ahora, por último, les voy a mostrar, acá tenemos nuestro repositorio de GitHub. Entonces, nada, vamos a ver cómo implementar, ¿sí? Cómo implementar la función costo, entropía cruzada, en vez de la función costo cuadrático, que era la que queríamos antes. Bien. Entonces, nada, vamos a necesitar estas librerías, JSON Random y Sys. Hay un archivo txt, que está requirements txt, que está en el GitHub, que ustedes lo pueden descargar, descargan todas las cosas que están adentro y debería correr sin problemas estos códigos que están acá. Recordemos que es Network 2, ¿sí? Network 1 o Network solamente, sin un número, era el código que utilizamos en la clase pasada. Este es Network 2. Bien, entonces, inicialmente lo que vamos a hacer, vamos a definir la función costo cuadrático, que es esta que está acá, que básicamente es, nada, 1 sobre 2 por la norma entre el valor que nosotros esperamos menos el valor que nos da al cuadrado. Bien. Y después definimos la función entropía cruzada, que era, bueno, nada, lo que habíamos mencionado antes, menos i por el logaritmo de a menos 1 menos i por el logaritmo de a de 1 menos a. Y acá vamos a definir exactamente lo mismo, que esto creo que ya está puesto en el código anterior, pero básicamente tenemos el constructor de la clase, donde le vamos a pasar qué tamaño tiene que tener ¿cómo es que se llama? ¿Qué tamaño tiene que tener la red neuronal? ¿Cuántas layers? ¿Cuántos weights? Etcétera. Y acá acá usa un inicializador de pesos. Y nada, acá implementa de vuelta, esto sí ya estaba la vez pasada, el algoritmo de descenso estocástico, de Stochastic Gradient Descent. Y nada, acá está bien todo como esto es la implementación para el Stochastic Gradient Descent. Acá está el mini-batch, que el mini-batch era otra función que había que definir para el descenso de gradiente estocástico. El backpropagation, que lo explicamos la vez pasada, que es esencialmente la regla de la cadena. Y por último, nada, acá está la función costo. Bien, entonces, nada, para correrlo, lo único que tiene que poner es
A ver. ¿Qué más? Bueno, no sé si hay mucho más para mostrar. Puedo mostrar cómo corre, pero... A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no sé si hay mucho para... Porque podemos mostrar cómo corre esto, pero no sé si es lo que esperamos. Así que Es nada, el, hasta acá es el, llegamos. son los mismos comandos que la clase Son los anterior. mismos, sí, son los mismos comandos. La red neuronal es exactamente lo mismo que la otra, nada más que acá está implementado la función costo de entropía cruzada y no la función costo entropía. Bueno, Bien, si hay algún cambio de última, la clase sí. próxima vemos también un poco más de código. Ok, bien. Eh, y bueno, la semana que viene, el capítulo que viene, vamos a ver un poquito más sobre un teorema muy importante, que es el teorema de... no, sí, es un teorema, no me acuerdo el nombre del teorema, digo, pero básicamente vamos a ver una forma gráfica sobre cómo entender que las redes neuronales pueden graficar o pueden devolver cualquier función, ¿sí? Este es un teorema muy importante en Weierstrass. el teorema de, ahí está, el teorema de Weierstrass. Es un teorema muy importante que dice que básicamente que cualquier función se la puede, digamos que cualquier red neuronal puede devolver una función que nosotros queramos. O sea, Así que nada, todas las funciones se pueden aproximar por polinomios. básicamente es Y eso. bueno, una Sí, extensión de eso, que también con cualquier red neuronal también te puedes acercar a describir cualquier función. exactamente. Eso. Continua y otra cosa. Bien. Listo. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Dale, tiro.